¿Qué tal, alumnas? El día de hoy vamos a iniciar un tema que va en relación a las temáticas que hemos estado abordando en los videos pasados. Si bien es importante que reconozcamos que el obtener o el realizar diferentes tipos de investigación para obtener información fidedigna que me sirva para realizar acciones enfocadas al éxito del marketing, también es importante poder comprender esa información que nosotros estamos obteniendo y entender cómo se realiza y de dónde surge para entender el marketing es otra parte muy importante que debemos estar analizando, y ese es el tema que vamos a realizar el día de hoy y que vamos a aprender el día de hoy. Y nos referimos más que nada a comprender, ya que tenemos toda la información generada, entonces vamos a comprender el comportamiento del consumidor y de las empresas respecto a sus compras. O sea, ¿por qué se comporta así? Recuerden, esa es la intención, obtener información y hacer buen uso de ella. Por lo tanto, recordemos que si ya obtenemos, ya analizamos y ya usamos la información para conocer todo esto, entonces nos vamos a acercar un poquito más acerca de los motivos que llevan al consumidor y a las empresas a realizar esas compras. Entonces, lo más importante, o dos términos que resultan muy importantes aquí, es el comportamiento de compra del consumidor. Y el comportamiento de compra del consumidor lo vamos a resumir como la conducta de compra de los consumidores finales. En específico nos referimos a individuos y hogares que, recuerden, van a adquirir bienes o bien servicios para su consumo propio. Entonces, esto es lo que vamos a entender como el comportamiento de compra del consumidor. Esa conducta de compra de los consumidores finales, recordemos que son los individuos, son los hogares que van a comprar bienes y servicios para su consumo propio. Y entonces todos esos consumidores finales de los que estamos hablando, los consumidores finales, van a ser aquello que se conoce como mercado de consumo. Entonces ya vamos a entender cómo van realizando sus cosas, y entonces vamos a poder entender el modelo de comportamiento del consumidor. Es decir, vamos a saber por qué compra día a día, por qué decide comprar eso, pero sobre todo, por qué se comporta de esa manera para adquirir esos productos. Ese es uno de los aspectos más importantes. Entonces, el mercado de consumo va a estar integrado por todos aquellos individuos y hogares que van a comprar y adquirir bienes y servicios para su consumo propio. Y entonces vamos a analizar cuáles son las características que van a afectar este comportamiento. Y lo vamos a ver mediante el siguiente diagrama. Aquí vamos a tener algunos factores. Lo importante, o uno de los más comunes, va a ser el entorno. Además, vamos a tener algo, el entorno, recordemos, va a estar integrado por los estímulos que manejamos de marketing. También recordemos que aquí, dentro de los estímulos de marketing, debemos contemplar las 4 P's de la mercadotecnia. ¿Qué sabemos que son el producto, el precio, la plaza y la promoción? Estos creo que ya están más que claros. Pero además de los estímulos de marketing, vamos a contar con otros, como por ejemplo los que ya analizamos en la clase pasada, que eran los económicos,
los tecnológicos, los sociales, pero también los culturales. Estos últimos fueron el tema de estudio pasado. Entonces, este es el entorno con el cual vamos a contar, y a partir de esto vamos a analizar algo que se llama, o que se ha denominado en marketing, caja negra del comprador. Y esta caja negra del comprador funciona de una manera muy similar a la caja negra de un avión, en donde generalmente buscas cuál era el contenido antes de realizar algo, y a eso se refieren. ¿A qué piensa el contador? ¿Qué tiene en su mente que lo orilla a comprar? Por lo tanto, vamos a checar las características del comprador, pero también vamos a ver el proceso que realiza para la decisión de compra. Y una vez que analizamos eso, entonces ya podemos tener las respuestas del comprador. Y cuando me refiero a las respuestas del comprador, entonces voy a ver las actitudes y las preferencias de compra. También voy a poder visualizar su comportamiento de compra. Y voy a poder verificar qué es lo que compra, dónde y cuándo. Pero también voy a poder verificar el comportamiento en relación con la marca, pero también con la empresa. Y son estos los conceptos los que me van a ayudar a comprender ese comportamiento de compra que va a estar estableciendo ese comprador. Esa comprador o personas que nos van a motivar a llevar a cabo las compras que van a estar realizando. Y entonces, si nosotros empezamos a analizar ese comportamiento que existe en el consumidor, vamos a ver que dentro de los factores culturales van a haber culturas y subculturas. Cuando hablamos de culturas, ya sabemos que es la causa básica de los deseos y que influye en el comportamiento de la persona. Ya vimos que depende en gran medida de la sociedad y de la familia con la que vive. Pero cuando hablamos de las subculturas, recordemos que van a ser estas subdivisiones de las culturas, van a ser pequeños grupos de personas con sistemas de valores compartidos por las experiencias de vida. A pesar de que estamos en la misma sociedad y todos tenemos la misma cultura, existen pequeñas subdivisiones y en este caso se van a manejar como subculturas, y a esto nos referimos con los valores culturales. Entonces, estos valores culturales, los factores que van a influir en las compras van a ser los siguientes. Los vamos a anotar acá y solamente vamos a analizar la mitad de ellos. Entonces, vamos a ver cómo comprendemos lo que va a influir. Ya vimos que los factores primordiales, uno de los factores que van a influir son los factores culturales. También vamos a tener sociales, pero también va a haber personales. También va a haber psicológicos. Y también de esa manera vamos a poder llegar al comprador. Pero ¿cuáles son los factores culturales que van a afectar? Ya mencionamos que el número 1 es la cultura, el origen, la sociedad en la que se desenvuelven. En el número 2 va a estar la subcultura, que es una subdivisión o pequeños grupos de la cultura. Y en el número 3
va a estar la clase social. Y respecto a la clase social, va a incluir nuestro análisis respecto a lo que estamos viendo. Sabemos bien que una clase social es primordialmente la división que se da de la sociedad, y entonces de ahí nosotros podemos clasificar a nuestra sociedad como clase alta, la podemos clasificar también como clase media, podemos tener una clase trabajadora, o también podemos tener lo que se conoce como clase baja. ¿Y cuáles van a ser las características que vamos a tomar en el marketing respecto a cada una de ellas? Bueno, recordemos que la clase alta corresponde al 1% de la población aproximadamente, es decir, son muy pocos los que se encuentran en estos. Generalmente viven con riquezas heredadas. Y obviamente apoyan de manera pues abundante a la caridad. Unas características primordiales es que dan grandes cantidades de dinero e invierten en las casas, envían a sus hijos a las mejores escuelas, y esas son las características primordiales de la clase alta. Cuando hablamos de la clase media, vamos a entender que en la mayoría de países se va un casi 12% de la población. Generalmente son profesionales, son empresarios, ellos generalmente son independientes, no tienen mucha riqueza, ni poseen herencias familiares, pero creen en la educación y tienen una mentalidad muy cívica y desean mejores cosas para la vida. Cuando nos referimos a la clase trabajadora, vamos a entender que casi está integrada por el 38% de la población. Ellos llevan un estilo de vida obrera. Cualquiera que sea su ingreso no depende para su capacidad o para su profesionalismo. También es importante que ellos dependen mucho de sus familiares para el apoyo económico, el emocional, entre otros factores. Y cuando hablo de la clase baja, voy a tener un porcentaje que se va a ir aproximadamente al 9%, aunque su nivel de vida va a estar justo. A menudo carecen de educación. Y entonces, a algunos de ellos, cuando hablamos de la clase baja, aquí se hace a veces una baja superior y una baja inferior. Cuando hablamos de la baja superior, nos estamos refiriendo a que son mal pagados, o bien a que sus trabajos no son calificados. Y cuando nos referimos a la clase baja inferior, entonces entendemos que son desempleados en su mayoría y que viven al día. Entonces, estas son las características de la clase social que influyen dentro de los factores culturales para que podamos entender el por qué se comportan así. ¿Por qué compran? Pues porque primero te tienes que dar cuenta de a qué clase social te estás dirigiendo para poder entender por qué estás realizando de esa manera las compras. Tiene que ver mucho respecto a los ingresos que percibe. Y cuando me voy al estilo social, entonces vamos a ver que socialmente les afectan los grupos de referencia, les afecta la familia,
pero también los roles y los estatus. Y entonces cuando hablamos de grupos de referencia, nos vamos a dirigir a todos aquellos grupos, incluyendo los de redes sociales, que influyen en el comportamiento de las personas. Siempre vamos a verificar que estos grupos van a ir desde influir por lo que les expresan a las personas que están a su alrededor y van a generar algo que se conoce como influencia. Cuando me refiero al grupo 1, como influencia de boca en boca, y es cuando aquí surgen los comentarios de uno a otro y cuando nos van fortaleciendo de manera adecuada, o bien cuando de cierta manera influyen sobre los líderes de opinión respecto a la adquisición o no de ciertos productos o servicios. Entonces, los grupos de referencia van a ser aquellos que van a estar influyendo o que van a tener un gran impacto sobre el comportamiento de compra de los consumidores. Y así es como van a utilizar las redes sociales para poder interferir en cada uno de ellos. Cuando me refiero a la familia, nos vamos a enfocar en aquellos casos en los cuales la familia es una parte importante para la toma de decisiones, en donde los miembros influyen notablemente respecto al comportamiento del comprador. Y cuando me refiero a roles y estatus, nos referimos principalmente a familias, a roles sociales como clubs, en donde su entorno social son los que guían la adquisición de los productos o servicios sobre los cuales ellos desean adquirir los bienes comentados. Entonces, cuando hablamos de los personales, nos vamos a referir a la edad o la etapa de vida. También nos vamos a referir en este caso a la ocupación. En el tercer caso nos podemos referir a la situación económica, que también es importante para adquirir los servicios, el estilo de vida. Pero también va a ser necesario analizar la personalidad de cada individuo y sobre todo su autoconcepto. En factores psicológicos obviamente que vamos a tener la motivación, va a ser importante la percepción, el aprendizaje, pero también van a ser muy importantes las creencias y sobre todo las actitudes. Son estos diferentes roles, los culturales, los sociales, los personales y los psicológicos, los que nos van a llevar completamente a entender o a comprender el comportamiento de compra de nuestros clientes. Y es así como damos paso al análisis de los factores culturales y sociales para comprender este comportamiento. Agradezco mucho su atención.